Este, pues muchas veces nosotros pensamos que como somos creyentes, nacidos de nuevo, pues esto nos da una inmunidad en contra de lo que, pues los ataques, los asaltos o las agresiones del enemigo. Pensamos que somos inmunes, pero no es así. No somos inmunes. Pero lo que sí tenemos es un acceso al poder del Padre. Eso sí tenemos, un acceso al poder del Padre. Y ese poder del Padre, nosotros lo vemos ¿en dónde? En su palabra. En la Biblia es donde nosotros vemos el poder y podemos recibir. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos sus hijos y somos también sus discípulos. Pero como discípulos también nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Tenemos que aprender a escucharlo y a veces pues como que se pierde un poco la sintonía, la comunicación y no escuchamos claramente la voz del Señor. Y esto pudiera parecer como cuando uno está platicando con alguien y la otra persona llega con el celular y no deja de estar viendo el celular y no deja de estar apretando el celular y no deja de estar mandando mensajitos. Entonces como que está y como que no está, ¿verdad? Y eso significa pues que no está, ¿sí? Entonces Dios, yo creo que también a veces nos ha de decir, bueno, ¿realmente estás conmigo? ¿Estás dispuesto a escucharme? ¿O más bien vas a seguir texteando, vas a seguir comunicándote en tu aparato? Dios lo que quiere es que nosotros estemos totalmente limpios, libres de cualquier cosa para poderlo escuchar. Y Él no nos da la mitad de su atención. Cuando nosotros levantamos o hacemos una petición al Señor, el Señor tiene su atención al 100% con nosotros. Pero nosotros, cuando el Señor nos está hablando, nos quiere decir algo, pues a veces ni siquiera el 50% de atención, a veces el 25% de atención hacia lo que Él nos quiere decir. Entonces, hoy quiero compartirles que necesitamos aprender a escuchar. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Señor. Porque mientras no le escuchemos, nosotros vamos a seguir por una dirección que igual puede ser la dirección correcta, pero igual no. Y estamos poniendo en riesgo, pues no solamente lo que Dios tiene para nosotros, no solamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando se empata el querer de nosotros con la voluntad del Señor, hagan de cuenta como que explota la alegría, el gozo, como que la vida verdaderamente empieza a ser transformada. Y yo les puedo asegurar que cada uno de nosotros hemos llegado a ese punto, donde finalmente comprendimos cuál era la voluntad de Dios para nosotros en alguna circunstancia de nuestra vida y pudimos dar un paso adelante, pudimos dar un paso al frente. Y nos sentimos, bueno, pues totalmente distintos. Nos sentimos llenos del poder del Espíritu Santo. Nos sentimos llenos del poder de un Dios al que servimos, que es un Dios poderoso, que es un Dios, el único Dios vivo y verdadero, el único que nos escucha, ¿sí? Entonces, así como Dios siempre está atento a nosotros con ese 100% de su atención, Él también lo que demanda de nosotros es que esa atención esté hacia Él en un 100%. De igual manera que estemos dispuestos con el corazón, con la mente, con nuestra propia vida. Nosotros hicimos una declaración de fe cuando recibimos a Cristo. Declaramos que le entregamos nuestro corazón, que le entregamos nuestra vida también. Nuestra vida se la entregamos a Él. ¿Para qué? Para que Él gobierne, para poner su trono aquí adentro. Que Él gobierne nuestra vida y que nosotros podamos escuchar sus instrucciones, seguir la dirección que Él tiene para nosotros y evitarnos muchos problemas, muchos sinsabores, muchas tribulaciones, a veces ocasionadas por nuestras reacciones todavía naturales, nuestras reacciones pues ligadas a la carne. Pero Dios quiere una atención completa de parte nuestra. Y nosotros vemos el ejemplo que tuvo Jesús con todos sus discípulos. Jesús les fue enseñando, porque ellos
ellos querían aprender del maestro. Ellos querían aprender. Pero una cosa es querer y otra cosa es querer más, ejecutar o hacer. ¿Sí? O sea, dicen que el mundo está lleno de muy buenas intenciones. Pero aquí lo que Jesús quería inculcarles a sus discípulos era el que ellos no solamente quisieran, sino que verdaderamente hicieran y ejecutaran lo que Él les estaba enseñando. Porque esto era lo que iba a transformar no solamente la vida de las personas a las que le iban a compartir, sino la vida de los mismos discípulos. Era lo que iba a transformarse a través de proclamar todas las enseñanzas que Jesús les estaba dando. Hay una escritura en Mateo 17:1, capítulo 17, Mateo 17:1 y 2. ¿Sí? Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Mateo 17:1 y 2 dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que llena este lugar. Te damos gracias, Padre, porque queremos que seas tú, Señor, el que hables a través de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Yo te pido que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros avive, Señor, nuestros sentidos espirituales. Avive, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra, tu semilla, Señor. Y por el discernimiento que viene de lo alto podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Yo te doy gracias, Señor, por todos estos hermanos aquí reunidos. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que los discípulos tenían que hacer esfuerzos. Tenían que hacer esfuerzos precisamente para llegar a donde estaba Jesús. Y aquí dice, no voy a hablar aquí de la transfiguración, sino que voy a hablar de que los llevó aparte a una montaña alta, ¿sí? No los llevó cargando, sino que Él les dijo, acompáñenme, y ellos fueron con Él. Esto implica que como discípulos ellos tenían que hacer esfuerzos a veces, muchas veces, esfuerzos para poder llegar donde estaba Jesús y escuchar lo que era el mensaje de Él. Nosotros como discípulos de Jesús a veces tenemos que pasar también esfuerzos, tenemos que hacer esfuerzos para ser unos verdaderos discípulos. El discípulo es el aprendiz, ¿sí? Y ellos eran primero discípulos y luego fueron apóstoles. Entonces eran aprendices de su maestro y después fueron apóstoles. Quiere decir que eran enviados, fueron enviados precisamente a proclamar el mensaje. Entonces, ellos tuvieron que hacer esfuerzos precisamente para poder estar cuando Jesús hablaba. Y no era algo que ellos pues tuvieran que adivinar, sino que estando con Jesús, a donde iba Jesús tenían que ir ellos. Sin embargo, ellos sabían que no era suficiente con querer. O sea, ellos estaban de acuerdo en escuchar las palabras de Jesús. Pero sabían que no era simplemente eso, no era simplemente el desear escuchar la palabra, ¿sí? Ellos tenían que ir y poner por obra la palabra. Como veíamos una de las palabras de la semana, ¿sí? Que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, que decía el Señor en Jeremías. Entonces, los discípulos sabían que no era solamente con desear escuchar la palabra de parte de Jesús, sino tenían que ir tras ella. ¿Y esto por qué? Porque recibir la verdad no es una actitud pasiva. O sea, nosotros no podemos mantenernos pasivos al recibir la palabra. La palabra es la verdad y no podemos mantener una actitud pasiva de estar escuchando. Un verdadero discípulo no se hace por venir aquí cada domingo a escuchar la palabra. Un verdadero discípulo tampoco se hace por estar en los cursos de estudio bíblico. El discípulo se hace porque pone por obra la palabra del Señor. Lo que está aprendiendo lo pone por obra.
¿sí? Y ellos de alguna manera estuvieron aprendiendo a escuchar directamente la voz de Jesús. Tenían que estar atentos a lo que el maestro decía. Y aún estando atentos, bueno, como era algo nuevo también para ellos, pues muchas veces surgían preguntas, tenían dudas de lo que Jesús estaba predicando, de lo que Jesús estaba hablando. Ellos también tenían dudas, así como nosotros tenemos dudas a veces. Pero cuando nosotros nos metemos y estamos estudiando la palabra, a veces a solas o en grupo, pero cuando nosotros nos metemos con una actitud verdaderamente de recibir algo de parte del Señor, la revelación del Espíritu Santo nos va a mostrar esas cosas, esos tesoros ocultos que están en la palabra. Y esto se va a convertir en una revelación para nuestra vida, de tal manera que esa revelación nos puede llevar a ¿qué? A que pongamos por obra lo que Dios está diciendo de nosotros. Vemos que los discípulos estaban aprendiendo, pero también estaban tomando decisiones. Jesús los iba llevando de la mano poco a poco. Cuando ellos tenían que hacer algo, decir algo, Jesús les respaldaba. Y nosotros sabemos que lo que Jesús primero miraba en una persona, ¿qué era? Su corazón. Era lo primero que Jesús veía. Jesús no veía si estaba enferma, si estaba bien, no. Lo que primero veía Jesús era el corazón. Y así como veía el corazón de las personas, es como llegó a nosotros. A nosotros lo primero que nos vio fue el corazón. Y nosotros tuvimos ese encuentro personal con Él cuando se dio el deseo de nosotros de querer cambiar, ese toque del Espíritu Santo, de querer cambiar con el arribo de Él a nuestra vida. Cuando se da este encuentro es cuando nosotros nos quebrantamos, nos doblegamos y reconocemos que estábamos en un mundo de maldad, en un mundo perdido. Y fue cuando surge en nosotros esa esperanza de una nueva vida, surge en nosotros ese deseo por transformar, por reformar y renovar todo lo que era nuestra vida pasada. Por eso es un nuevo nacimiento, porque empezamos con un nuevo nacimiento. Y yo me imagino que los apóstoles de igual manera también llegaron así. Ahora, vemos que ellos hicieron esfuerzos, muchos esfuerzos reales, no como nosotros, que a veces, pues bueno, venir de cualquier lado aquí, pues no significa más que encender el coche, a lo mejor un poco la molestia del tráfico, pero no es un esfuerzo real como el que hacían los discípulos, que tenían que caminar. Y yo me imagino la condición física que tenía Jesús, wow, ¿no? Para aguantarle el paso, para llevarlos, los lleva a la montaña, ahora vamos a la barca, ahora bájense y vayan para allá. O sea, para aguantarle el paso ellos tenían que hacer un esfuerzo real. Y esa enseñanza para nosotros es esa. Nosotros como discípulos de Jesús, como discípulos de Jesucristo, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo real, no porque ellos lo hicieron y nosotros no lo tengamos que hacer. Gracias a Dios las cosas se nos han facilitado tanto ahora, con todos los medios que hay, la tecnología. Hoy estamos en distintos lugares, nos podemos estar comunicando. Gracias a Dios que nos ha podido proveer de todo eso para que nosotros podamos seguir avanzando, pero no desestimemos ni subestimemos lo que es la palabra. Si tenemos una tecnología nueva, hay que utilizarla pues para conocer más a Dios. La palabra dice que vivir la vida eterna es conocer a Dios. Y conocer a Dios solamente a través de la palabra. Yo no puedo conocer a Dios cuando estoy escuchando a alguien que me da un mensaje, claro que me edifica, pero Dios a mí me tiene que hablar de manera personal a través de la palabra. Cuando yo no conozco a Dios a través de la palabra y lo conozco a través de otras personas, lo único que estoy conociendo es la opinión de otra persona. ¿Por qué? Porque Dios es personal y la revelación que Dios tiene para cada uno de nosotros es auténtica, es única. No es diferente, no es la misma para todas las personas, es diferente. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo más al Señor a través de la palabra, vamos entendiendo cuál es su carácter, vamos comprendiendo qué cosas necesitamos cambiar en nuestra vida para dejarnos moldear y que verdaderamente seamos a su imagen y semejanza, es cuando nos convertimos en verdaderos discípulos del Señor.
discípulos de Jesucristo, porque además nosotros ya podemos no solamente escuchar la voz de Dios, sino que podemos también, con la transformación que hemos vivido en nuestra propia vida, nosotros podemos ya invitar a otros a que también tengan la salvación de su alma, invitar a otros a que también tengan ese privilegio de cambiar de su vida, dejar la vida pasada y entrar a ese nuevo nacimiento, esa nueva vida que Jesucristo trajo para nosotros. No es fácil seguir a Jesús, no es fácil. A veces es necesario escalar montañas, es necesario escalar montañas para poder escucharlo. Hay que hacer un esfuerzo real. Y no es que vayamos corriendo, no. Hay que tratar de que si tenemos la meta de conocer al Señor, de seguir sus instrucciones, de seguir sus enseñanzas, bueno, pues cuando menos, un esfuerzo real es que cuando menos nuestra Biblia la hablamos una vez al día. Ese es un esfuerzo real, ¿sí? Hay Biblias muy bonitas que están llenas de polvo, ¿sí? Entonces, un pastor nos decía en una ocasión que una Biblia sucia es el ejemplo de una vida limpia. Entonces, hay Biblias muy bonitas, bien, muy elegantes, pero que no están más que de adorno. Y digo polvo por decir, porque me imagino que las sacuden o las limpian, ¿no? Pero hay que imaginar la vida de las personas que tienen la Biblia como un adorno. Dios no es un adorno. Y por eso vemos tanta idolatría, porque nos encantan los adornos, nos gustan los adornos. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una relación personal, estrecha, íntima con Él. Que esa relación con Él sea una relación que a nosotros nos transmita vida, no que nos transmita muerte, que nos transmita una vida. Entonces, a veces es necesario escalar montañas para poder escuchar al Señor, ¿sí? Y ese esfuerzo, yo les puedo garantizar, es un esfuerzo que va a ser valioso. No va a ser un esfuerzo que no valga la pena. A veces es necesario dejar todo por tratar de escuchar al Señor, por llegar a la casa y estar un momento a solas, tratando de entender, de abrir nuestros oídos. Oye, que tengo que ir a ver a mis amigos, que tengo que ir a mis parientes, que tengo que ir a mis... No, un momento, ese es un esfuerzo real. Tratar de llegar, que no se rompa esa intención que yo tengo de escuchar al Señor, de estar un momento en oración, en la mañana, en la noche, a la hora que sea. Pero ese es un esfuerzo real, tratar de llegar al punto donde nada me pueda interrumpir y que yo pueda orar y tener esa relación personal con el Señor. Yo les puedo asegurar que cuando cumplimos esas metas, ¿sí?, el logro, el resultado va a ser algo valioso. No nos dejemos consumir por el trabajo, no nos dejemos distraer por la tensión, por el estrés, por el placer, o simple y sencillamente porque queremos ignorar la palabra del Señor. Hay que hacer un esfuerzo real como verdaderos discípulos para poder entender esto. Vemos también cómo algunos discípulos van escalando esa montaña. Algunos se detienen al pie de la montaña. De plano dicen, ¿saben qué? Yo aquí con lo que sé, con lo que hago, me siento completo, me siento lleno. Pero ahí más bien lo que están es en un área de confort. No quieren seguir escuchando más. Piensan que ya lo que tienen es suficiente. Y la Biblia, la verdad, yo creo que nunca se termina, no es nada suficiente. Entonces, están ese tipo de discípulos que al pie de la montaña dicen, ¿sabes qué? Yo hasta aquí. Ya sé lo básico, ya tengo algunas revelaciones, no más. Aquí me siento cómodo. Otros que van escalando y que por diferentes demandas en su vida, no demandas judiciales, demandas de lo que la vida les pide, o simple y sencillamente por malos hábitos, se dejan arrastrar hacia abajo, ya no quieren seguir adelante, se dejan arrastrar y pues nunca van a ejercitar la fe correctamente, nunca van a ejercitar la fe, nunca van a crecer y nunca van a poder escuchar al Señor. O sea, esos son los que van y llega un punto donde, ¿sabes qué? Tengo ese problema de run y ahí vengo para abajo. En lugar de seguir adelante, seguir adelante.
A veces no es fácil, no es fácil, pero yo les digo, cuando nosotros nos proponemos verdaderamente, tenemos un propósito, que es exaltar al Señor en nuestra vida, ¿sí? Y lo acabamos de ver el viernes, un testimonio de unos queridos hermanos de aquí de la congregación, manteniéndose en su fe, firmes en la fe. El peso de gloria que tiene uno cuando logra el objetivo de mantenerse firme en la fe, de seguir buscando, seguir escalando esa montaña para llegar a la cima y decir, yo quiero escuchar al Señor, quiero obedecer lo que Él me está diciendo que yo haga. Y eso trae una gran satisfacción. ¿Dónde lo vemos? Porque la voz del Señor, cuando obedecemos, ¿qué nos trae? Nos trae paz, nos trae consuelo y nos trae alegría. ¿Sí? Es algo que a veces no se puede platicar, no se puede expresar, pero simplemente con ver la cara de la persona que está pasando ese proceso, se da uno cuenta que verdaderamente fue obediente al Señor. Vemos cómo la Biblia dice que Jesús tuvo muchos discípulos. Tuvo discípulos. El discípulo también es como un seguidor, es como un seguidor, como un alumno. Y vemos como Juan el Bautista tenía discípulos que después llegaron con Jesús. Los mismos fariseos tenían discípulos también. Nada más que había una gran diferencia, una gran diferencia. En el mundo griego, el discípulo era un seguidor, un alumno de un maestro, de una escuela filosófica o de una escuela religiosa. ¿Cuál era su tarea? Aprender, estudiar, transmitir todos los dichos y todo lo que el maestro le enseñaba, ¿no? Eso era el discípulo para los griegos. En el judaísmo, bueno, el discípulo se encargaba de estudiar las escrituras, su interpretación, se dedicaba también a interpretar las escrituras, a practicar la tradición religiosa que le había transmitido su maestro o rabino, y después enseñar todo lo que le habían enseñado, transmitirlo a otros. Y ya vemos que en el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús que se mencionan, y también los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de los fariseos, ellos también tenían ciertas características, ciertas funciones que cumplir como discípulos, ¿sí? Pero había diferencias, tanto en los griegos, como entre los de Juan el Bautista, como entre los discípulos de los fariseos. Ellos tenían la libertad de escoger al maestro, ¿sí? En el caso de Jesús fue diferente. ¿Por qué? Porque Jesús los fue llamando, de uno por uno. Él los fue llamando. Y así Jesús a cada uno de nosotros nos ha venido llamando. Esa es la diferencia. Ahora nosotros tenemos que ser sus discípulos, porque Él nos llamó, Él nos invitó, ¿sí? Y Él fue invitando a cada uno de los discípulos que después fueron sus apóstoles, ¿sí? A diferencia de los otros discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, cuando reconocieron que Jesús traía la verdad, pues fueron y se presentaron y se acomodaron con Él. Pero Jesús, Él llamó a los discípulos, Él los escogió. Y así como dice la palabra, nosotros hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos. Y es un privilegio que tenemos al ser escogidos. Fuimos llamados y escogidos. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros mostremos ese agradecimiento, esa gratitud, a través de tener una relación personal con Él. Ahí en Mateo 9:4, allá atrásito, Mateo 9:4, es cuando llegan los discípulos y les dice el 4, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos
perdón, 9:14, 9:14. Dice, un día se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, de hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Vemos también aquí como en Mateo 20:16 dice, enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Esta parte también es muy importante porque cuando uno entra a la escuela, vamos a hablar de la universidad o de la preparatoria que tiene uno posibilidades de elegir a los maestros, ¿sí? Pues uno lo primero que hace es analizar el currículum del maestro, ver la capacidad, ver el historial, la experiencia, los trabajos que tiene, lo que ha tenido el maestro, sus obras, si es que ha escrito libros o trabajos, y es como uno va eligiendo. O sea, de alguna manera uno se va por lo de afuera porque no conoce al maestro. Al maestro ya lo llega uno a conocer cuando empiezan las clases y ya la interrelación. Es cuando uno conoce al maestro y uno elige al maestro. Pero aquí lo que vemos dice, no te fijas en las apariencias. Y yo creo que este es un punto muy importante que nosotros como creyentes debemos valorar. Así como les decía que Jesús lo primero que veía era el corazón de las personas, así también llegó a nosotros mirando nuestro corazón, no viendo nuestra apariencia. ¿Por qué? Porque pues, eran cosas muchas veces o la mayoría de las veces nuestra apariencia distaba mucho de lo que estábamos viviendo por dentro. Por fuera teníamos una cara, una expresión y por dentro éramos personas completamente distintas. Y Jesús, el Señor, lo que ve precisamente es lo de adentro, ¿no? El Señor lo que ve es lo que nosotros estamos viviendo por dentro. Aquí los discípulos de Juan el Bautista identificaron y reconocieron. ¿Qué le dicen? Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad. O sea, ellos reconocieron, ubicaron e identificaron que Jesús era el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Dice, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Él es el único que ve nuestro corazón. Él es el único. Dice que engañoso el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón. Y nosotros lo vamos descubriendo poco a poco. ¿A través de qué? De ese trabajo que va haciendo el Espíritu Santo a través de nuestra propia vida. Y nos vamos dando cuenta de nuestros malos hábitos, nos vamos dando cuenta de nuestros arranques, nos vamos dando cuenta de todo aquello que de alguna manera impedía que nosotros pudiéramos llegar a los pies del Señor. Vemos también cómo habla de discípulos de los fariseos, de discípulos de Moisés, pero en el capítulo 10, ahí adelantito, nos empieza a hablar, Mateo 10, y en el versículo 24 nos empieza a hablar de lo que es el discípulo. Aquí yo les voy a dar algunos puntos que Jesús estableció para ser un verdadero discípulo. Y aquí empieza, en el 10:24 dice, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Y vemos que el discípulo es más que un alumno que se siente escuchar. Es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado.
Estos son los seguidores de Jesucristo, los que de alguna manera lo escucharon, seguían a su lado, pero empezaban a trabajar haciendo y diciendo lo que veían a Jesús que hacía. Vemos como ahí atrásito en Mateo 10:1 dice: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vemos también que Jesús les dio autoridad a sus discípulos, así como nosotros estamos recibiendo autoridad de parte del Señor. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos. Decíamos que todos nosotros somos ministros del Evangelio. Todos nosotros somos ministros del Evangelio. ¿Por qué? Porque una de nuestras funciones como creyentes es proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Una de nuestras funciones es exhortar al que necesita, consolar, animar, pero también llevar el plan de salvación. Por si la persona no es salva, llevar el plan de salvación para que su alma se salve. Entonces, aquí vemos cómo Jesús les está dando autoridad. Autoridad, dice, para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, por un lado dice que el discípulo no va a ser mayor que el maestro, ni el siervo superior al amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. O sea, que no haya una actitud, ¿no? Como el mundo nos enseña, el maestro tiene que superar al alumno. El alumno tiene que superar al maestro, ¿no? Aquí nosotros debemos, con una actitud humilde, tenemos que reconocer que Dios es soberano y que nosotros nunca vamos a poder estar por encima de Él. Lo que Él nos está enseñando es para que nosotros lo podamos compartir. Así como Él nos sanó, nos salvó también, Él lo que busca es que otras personas lo conozcan, que otras personas sean salvadas, que otras personas sean sanadas, que otras personas tengan la oportunidad de la restauración. Porque ese fue el ministerio de Jesucristo, el ministerio de la restauración, que restauren su vida, que restauren las relaciones con sus familiares, que restauren su salud, que restauren sus finanzas, que restauren su ministerio, que restauren todo. Ese es el ministerio de Jesús. Y así como nosotros recibimos esa gran oportunidad, como sus discípulos, Él lo que quiere es que precisamente demos a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Vemos también cómo les decía que el apóstol es el que ya va enviado para desempeñar un trabajo específico. ¿Sí? Ser enviado con un propósito especial y con autorización oficial. Si vemos primero el círculo cercano de Jesús, los 12, ¿sí? Que también tiene un significado. ¿Por qué eran 12? Bueno, porque la representación era de las 12 tribus de Israel. Entonces, esos 12 se van a convertir en apóstoles. Y se fue conservando, ¿sí? hasta la época después de la resurrección, porque ellos seguían todavía. El lugar de Judas Iscariote es sustituido por otra persona que también tenía que haber conocido a Jesús y también ser testigo de la resurrección. Esas eran dos características para poder ser discípulos y apóstoles en esa época. Después ya viene todo el movimiento, viene la revelación del Espíritu Santo y viene Pablo a empujar, que el mundo tendría también que conocer a Cristo. Y es cuando entra al mundo, aparecen los gentiles, y es donde nosotros tuvimos cabida para llegar también a la salvación. Entonces, allí en Juan 13:16 dice: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Aquí vemos cómo los discípulos también están recibiendo este mensaje. Dice: ningún mensajero es más que el que lo envió. Jesús fue enviado por su Padre y Jesús estaba enviando a sus apóstoles también. Entonces dice que ningún mensajero es más que el que lo envió. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Vemos en todas las palabras de Jesús, en todas las enseñanzas, Él se enfoca mucho en la humildad. No en una humildad de hacer sentir a la persona poca cosa, sino una humildad de respeto, en una humildad de reconocer que hay alguien superior, alguien soberano, que es Cristo, que gobierna nuestras vidas.
y que no puede nadie ni nada hacer algo contra Él. Esa es la humildad, una humildad de saber que tenemos el poder, como les decía al principio. O sea, no somos inmunes a lo que pasa, no somos inmunes a las tentaciones, a los asaltos, a los ataques, no somos inmunes, pero sí tenemos el poder y tenemos la decisión para sobrepasar cualquier circunstancia que tengamos enfrente. La Biblia también dice que habrá tribulación. Una persona que no tiene el poder o que no es consciente de tener el poder del Señor, de todo lo que Dios tiene para nosotros, seguramente va a sufrir más de lo necesario, porque no entiende. Las personas que no creen, su mundo se va a terminar con el mundo de maldad, el mundo caído que hoy está. Esa es su esperanza. Por eso tratan de disfrutar lo más que se pueda aquí. Dicen, no, pues, la vida se va a acabar. Vamos a disfrutar todo lo que tenemos. Vamos a rebasar los límites que podamos tener. ¿Por qué? Porque esa es su esperanza. No la esperanza que tenemos nosotros de una vida eterna. Este paso de todos nosotros es pasajero. Estamos trabajando precisamente por llegar a esa vida eterna, por estar con el Maestro, por estar viviendo lo que es a su lado una vida diferente. Entonces, el discípulo no es el que simplemente aprende, es un partidario y un imitador ¿de quién? De su Maestro. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí voy a hacer un espacio para comentar una parte de este versículo. Dios nos hace libres por medio de la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque por medio de la verdad nosotros empezamos a romper todos los yugos, todas las ataduras que teníamos ligadas al pecado. Él nos muestra cómo nosotros vamos alcanzando ese propósito de ir siendo liberados en la medida en que nosotros nos vamos despojando, que entendemos si traemos cadenas hereditarias de nuestros antepasados, de idolatría, de pecado, de infidelidad, de mentira, de asesinato. Todo eso nos los va revelando el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice la palabra, dice, vamos conociendo la verdad. Vamos conociendo la verdad. La verdad, como dicen, a veces no es una... Conocer la verdad no es muchas veces agradable, pero el conocerla nos da una gran ventaja, porque nosotros podemos empezar a trabajar para romper todo lo que traemos arrastrando de nuestros antepasados, ¿sí? Y es precisamente lo que se trata este asunto. Cuando nosotros empezamos a tener la revelación del Espíritu Santo en nuestra propia vida y empezamos a detectar esas cosas, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la avaricia, la maldad, la mentira, cuando empezamos a descubrir todo eso, es cuando la verdad está llegando a nuestra vida. Y es cuando nosotros empezamos a trabajar precisamente en ir echando todas esas cargas fuera, ir limpiando nuestro propio corazón. Y automáticamente nuestra vida empieza a cambiar y nuestro entorno también empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios hace la diferencia. Y Él quiere que nosotros vayamos comprobando que su perfecto amor en nosotros va echando fuera todo lo que veníamos cargando y arrastrando. ¿Sí? Entonces dice que conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ahí en Juan 8:36 también dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y en Romanos 8:2 dice, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Sí. Ahora, ¿qué
¿qué efecto tiene o qué consecuencia tiene cuando nosotros descubrimos todo aquello que nos va a hacer libre? Pues que podemos entender las bendiciones y empezamos a tomar esas bendiciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una posición especial delante del Señor. Y ya cuando nosotros reconocemos que todo aquello que nos estorbaba, que nos estaba deteniendo y no podíamos caminar porque eran obstáculos, empezamos a ver la luz de la bendición. Y no solamente a verla, ya la empezamos a vivir. Desde el momento en que podemos declarar, oye, pues yo ya no soy mentiroso, ya no soy avaro, ya no soy orgulloso, se me ha venido quitando la soberbia, ya no soy burlón. Todo eso nos va limpiando y nos va haciendo libres. Entonces les decía, Jesús se dirigió a los judíos, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Otra de las cosas que nos dice Jesús a través del discipulado es que nosotros tenemos que dar fruto. De ahí que los apóstoles no nada más estaban queriendo recibir la palabra, sino tenían que ejecutar algo, porque es la manera como se va a mostrar el fruto. El fruto no es nada más de todo lo que estoy aprendiendo y nunca lo pongo por obra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy llenando como en un almacén, ¿sí? Me estoy llenando de mercancía y va a llegar un momento en que no la voy a poder desplazar. Entonces, nosotros funcionamos también como ese inventario, como ese almacén, en donde lo que entra pues tiene que salir. Por eso dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Porque si yo estoy recibiendo algo de gracia, inmediatamente tengo que dar de gracia lo que estoy recibiendo. Yo no puedo estarme quedando, porque nunca voy a mostrar fruto. O a lo mejor voy a ser como la higuera esa frondosa que no dio fruto. ¿Y qué le pasó? Bueno, pues ahí se los dejo, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es dar fruto, tenemos que dar el testimonio de que verdaderamente somos sus discípulos. Segunda de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde esté el Espíritu de Dios, donde esté el Espíritu Santo, nosotros podemos disfrutar de esa libertad. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Vemos cuando Jesús entra al corazón, por fe, por medio de la fe y del Espíritu Santo, todos nosotros podemos empezar a destruir todas esas cadenas de pecado, de muerte, de esclavitud, de nuestros intentos inútiles de ser justificados por nuestros propios esfuerzos. Y es que también el ser humano se acostumbra más a vivir apegado a una serie de requisitos, a un checklist. Es más fácil para todos apegarnos a un checklist, ¿no? Para todo pedimos una lista. Oye, quiero ir a hacer un trámite para cambiar unas placas. A ver, dime los requisitos. Oye, quiero hacer un trámite para obtener una licencia. Dame los requisitos. Para todo, la vida en nosotros es tener reglas. Y si las vemos, mejor, ¿verdad? Porque así, mira, ahí dice que la puerta debe estar cerrada, ahí dice que debes de lavarte las manos, etcétera, ¿no? Pero vivir por medio de la ley, apegados a la ley, realmente no es una vida real. No sé si me explique. Está uno condicionado a estar viendo qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Dice la Escritura que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, luchar contra cualquier idea de conformarnos a una mente condicionada, ¿sí?, es algo que nos va a traer libertad. Nos va a traer libertad. ¿Por qué? Porque cuando nos ajustamos a requisitos, estamos bajo la ley y estamos de alguna manera viviendo en esclavitud. Y nuestro servicio a Dios, ¿Él qué nos dice? Nos dice amor y obediencia. ¿Para qué? Para cumplir con su voluntad. Eso es lo que nosotros necesitamos saber.
Entonces, les decía que Jesús difería en su discipulado. ¿Por qué? Porque primero Él llamaba a que lo siguieran. Jesús llamaba a que lo siguieran. Él invitaba a quienes fueran sus discípulos, y así nosotros debemos sentirnos orgullosos, contentos de haber sido invitados, precisamente llamados por Él para ser sus discípulos. Él también demandaba una renuncia personal, extrema, a la familia, a los bienes, a todo. Él nomás decía, como le dijo a Andrés, sígueme. Como le dijo a Pedro, sígueme. ¿Sí? ¿Y ellos qué hicieron? Dejaron todo lo que estaba. Todo lo que estaba. Vemos que un hombre perdió la oportunidad cuando dijo, maestro, ¿qué necesito? Hago tantas cosas buenas, obras. Le dijo, vende todo lo que tienes y vente para acá. No, no, Señor. O el otro que le dijo, no, tengo que ir a enterrar a mis muertos. Pues que los muertos entierren a sus muertos y tú vente a la vida. ¿Sí? O sea, Él también demanda eso. Demanda una renuncia a todo. Y no es difícil para nosotros porque cuando hicimos la declaración, Señor, yo te entrego mi vida, no te entrego mi corazón, te entrego mi vida. ¿Sí? Él llama también a tener un compromiso exclusivo con Él. Él también pide fidelidad, fidelidad, como una forma esencial de hacer la voluntad de Dios. Y vemos por qué, porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él no vino de manera independiente, sino Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y dice que Él hacía y decía todo lo que veía y oía que su Padre hacía y decía. Y entonces de alguna manera Él es lo que nos enseña a nosotros de hacer. ¿Sí? Y lo que Él finalmente busca es que la vida, a través de ser discípulo, verdaderamente sufra un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de condición, porque Él como revelador de las cosas celestiales, Él nos enseña cada día a descubrir todo lo que otras personas no pueden ver. ¿Sí? Es como si tuviéramos lentes de esos para tercera dimensión. Hay gente que ve las cosas así medio borrosas, no las ve claras, pero cuando están en tercera dimensión. Pero cuando tiene los lentes de tercera dimensión, ve todo clarito, ve todo de fondo, perfecto. ¿Sí? Es algo que Él ha venido a enseñarnos. Y esa es la verdad que el discípulo debe conocer, una verdad que nos tiene que llevar a compartir lo que el Maestro nos está enseñando, a compartirlo en todo lugar, a compartirlo. Nosotros sabemos cuándo la persona con la que estamos hablando va a seguir viviendo, va a tener oportunidades, es la única oportunidad que tiene de conocer del Señor. Entonces, como discípulos tenemos que poner en práctica lo que el Maestro nos está enseñando. Pero no podemos ser discípulos si no somos fieles, no podemos ser discípulos si no renunciamos a todas nuestras cosas, no podemos ser... Y no me estoy refiriendo a que aventemos todo, no, sino que siempre nuestra prioridad tiene que ser Él. Nuestra prioridad, tenemos nuestro trabajo, tenemos negocios, tenemos empresas, tenemos empleos. Cumplir con excelencia, que es lo que Él nos enseña, pero Él siempre tiene que ser nuestra prioridad. Invariablemente nuestra prioridad. Nuestros ojos siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Él nos demanda fidelidad, nos demanda que renunciemos a todas las cosas, también que tengamos un compromiso exclusivo con Él, ¿sí? Un compromiso en donde podamos nosotros sentir que nos escucha para que nosotros también lo podamos escuchar. Y esto es solamente a través de la oración, de un momento de estar a solas, de podernos comunicar, a veces, no sé, a lo mejor manejando, pero que nosotros estemos directamente con esa actitud de querer escuchar al Señor, de hablarle y decirle, Señor, hoy estoy así, está pasando esto, necesito dirección sobre esta área de mi vida, dime qué debo hacer. Pero estar no en medio del bullicio ni con los amigos ahí, no, estar a solas con Él, en una relación personal, estrecha,
íntima. Y así nosotros vamos a poder cumplir también con la comisión que Él tuvo para todos nosotros. Sabemos que Jesús es el Verbo encarnado de Dios, la palabra que es verdad. Y que Él enseñó con autoridad a sus discípulos como nos enseña ahora a nosotros. La autoridad final de la verdad del Señor dada a toda la humanidad. Es una verdad para todos. Y nosotros debemos animarnos a seguir estudiando nuestra Biblia, a seguir con una actitud, pidiéndole al Señor una revelación, con humildad, con deseos verdaderamente de reconocer. Y subrayar esas declaraciones donde dice, así dice el Señor. Cuando Jesús dice, yo te digo, o de cierto te digo, subrayar esas frases de lo que dice Él. Porque cuando Dios nos habla, nuestro espíritu se fortalece y nuestro espíritu reconoce que es su voz. Por eso nosotros debemos estar listos. ¿Para qué? Para escucharlo y para obedecerlo. Ser un discípulo de Jesús no es nada más leer la Biblia, no es oír predicaciones, no es venir a la iglesia los domingos, no es ir al estudio bíblico cada semana. Ser un discípulo es escuchar la voz del Maestro, entenderla y ponerla por obra. Ser obedientes, ejecutar, hacer. Querer, pues todos queremos, pero hacer, no todos queremos y a veces no todos podemos. Pero el Señor lo que nos dice es, escucha mi voz, se fortalece nuestro espíritu y nosotros podemos ejecutar lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Sí? Vamos a orar, nos ponemos de pie.